Entreguemos a Dios lo que es de Él, nuestra vida. Entreguemos a Dios lo que es de Él, nuestra vida. Es el tema y el título que tenemos para esta tarde. Así que allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, vamos a leer inicialmente del versículo 15 al 22. Dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén y amén. Muy bien, este pasaje yo creo que todos lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces. Y nos enseña la palabra de Dios cómo se unían los fariseos, los saduceos, los herodianos, incluso con otras corrientes que eran completamente enemigos, se unían para atacar a Jesús. Y buscaban, dice el texto, que ellos miraban a ver cómo lo sorprendían en alguna palabra. Dice el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos, la secta religiosa que predominante en aquel tiempo, ellos se jactaban, en aquellos días decían que ellos eran los únicos que tenían la palabra de Dios, que la conocían. Y recordemos que Jesús varias veces, en muchas ocasiones, los reprendía, porque les decían, aparte de la ley, que ya era bastante gravosa para todos los israelitas, todos los judíos, ellos se inventaban otra gran cantidad de normas, se inventaron otras leyes, se inventaron otra gran cantidad de rituales que no estaban siquiera en el Antiguo Testamento. Y Jesús los reprendía, les decía que ellos eran fariseos hipócritas, que les ponían muchas cargas a las demás personas y que ellos ni siquiera intentaban moverla, no les movían siquiera con un solo dedo, no intentaban siquiera hacerlo. Y el Señor venía y les hablaba y cada vez ellos buscaban cómo encontrar en Jesús un error, cómo encontrar una palabra que fuera contradictoria a la ley judía o a la ley romana, para ellos poder tener argumentos y acusarlos. Y Jesús les hablaba con tanta autoridad que no hallaban nada. Por eso dice que ellos consultaron, se unieron todos y miraron, bueno, ¿qué podemos hacer para poder sacarnos a este Jesús del camino? Porque cada vez que Jesús les enseñaba a través de una parábola, ellos sabían cuál parábola iba para ellos. De hecho en el capítulo anterior, en Mateo 21, versículo 45 y 46 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este le tenían por profeta. Ellos buscaban cómo echarle mano a Jesús, pero ellos le tenían mucho miedo al pueblo. Y como el pueblo tenía a Jesús como profeta, si ellos iban a atacar a Jesús directamente, el pueblo se les iba a levantar en ese momento. Y ellos al escuchar las parábolas se ofendían mucho. De hecho, el mismo capítulo 21 y al principio del capítulo 22 son 3 parábolas seguidas donde el Señor les dice claramente todo lo equivocado que están ellos y todo lo contrario que están obrando ellos, contrarios a la palabra de Dios. Él les habla en 3 parábolas seguidas. Una es la de los 2 hijos.
y ellos entienden que les está hablando directamente a ellos. La parábola de los dos hijos, recordemos, es aquella cuando Jesús le dice, ¿cuál de los dos hijos hace la voluntad del Padre? El primero se acerca a uno y le dice, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él le dice, sí, sí iré, pero al final no va. Al otro hijo le dice, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él le dice, no, no iré, pero este sí resulta yendo a trabajar. Y Jesús les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Y ellos entendían que ellos que se creían o que decían hacer la voluntad de Dios, realmente no la estaban haciendo. Y esto era claro para los fariseos. Y esto también se aplica para muchos en este tiempo, para muchas personas en este tiempo, y tenemos que mirar si nosotros, en qué parte estamos nosotros también cayendo en el mismo error. Porque creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero nuestro camino está totalmente desviado por vertientes distintas a la que el Señor nos ha puesto. Esto es muy normal en los religiosos, que hacen una gran cantidad de actividades, muy activistas, pero realmente cuando van a la palabra de Dios, si es que van a la palabra de Dios, encuentran que eso no es lo que el Señor manda. Y esto es lo que enseñan a otros. Una gran cantidad de rituales, una gran de tributos que el Señor no está pidiendo y no enseñan la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cuál realmente está haciendo la voluntad de Dios? Aquel que de pronto desde el principio dijo que no iba a aceptar al Señor, quizás muchos de nosotros, y hoy estamos haciendo su voluntad por gracia. No es que nosotros seamos menos pecadores que las otras personas, no es que nosotros seamos más dignos que el resto de la humanidad, no, es porque el Señor por gracia nos ha limpiado con la sangre preciosa de Jesús y nos ha dado el don de la fe. Y por esto hoy estamos delante de Él haciendo o buscando mínimamente hacer su voluntad. Luego les habla también de los labradores malvados. Y dice que él le dio, el dueño le dio a unos labradores la viña para que la trabajaran. Pero cuando venía a recoger el fruto, nunca le hicieron caso, nunca tenían fruto. Es más, expulsaban a aquellos que venían en el nombre del dueño de la vid a reclamarles o a enseñarles, a pedirles cuentas. Y estos sabían que él les estaba hablando de que ellos, el pueblo de Israel, había rechazado a todos los mensajeros que Dios había enviado, como fueron sus santos profetas. A unos mataron, a otros apedrearon, a otros aserraron, dice la palabra de Dios. Es decir, los amarraron a un palo y cortaron el palo completo con ellos. Y luego cuando viene el Hijo, ¿qué hacen con él? También lo matan. A Jesucristo también lo mataron. Y entonces ellos sabían que todo esto realmente que Jesús estaba diciendo iba encaminado para que ellos lo comprendieran. Y luego viene la tercera parábola, que era la fiesta de bodas. Y dice que aquellos, que el rey preparó la fiesta de bodas y que inicialmente tenía un grupo de invitados y en el momento de la boda ninguno de los invitados vino a él. Ellos sabían que le estaba hablando de él mismo, del Mesías. Cuando Jesucristo vino a ellos ninguno lo quiso aceptar. Y él les dice, en la parábola dice que muchos sacaron excusas, que muchos dijeron, no, es que me acabo de casar, tengo que ir con mi esposa, no, es que acabo de comprar una finca y me tengo que ir a mirarla. Y el Señor dice la palabra de Dios, que el rey se indignó, que dejó a esta gente por fuera y llamó por todo camino, a sus siervos, a que trajeran por todo camino gentes de toda clase. Y entonces ellos sabían, así que le está diciendo claramente que ellos mismos estaban quedando excluidos por causa de no atender el mensaje, que es el mismo Dios el que se los estaba dando. Entonces por eso dice el versículo 45 y 46, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían claramente que eran de ellos los que estaban hablando. Y se fueron a buscar cómo echarle mano, pero temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y entonces, cuando llega al versículo 15, después de que les habla la última de las parábolas, la fiesta de bodas, ellos se fueron y consultaron cómo sorprender a Jesús en algún error. Y dice el versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos, es decir, discípulos de quién, de los fariseos.
Aquí los discípulos se hace referencia a los discípulos de los fariseos. Los fariseos tenían seguidores, discípulo es un seguidor, tenían varios seguidores, es decir, eran de la misma fuente de los fariseos. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¡Qué contraste! Los fariseos y los herodianos eran grupos contradictores el uno con el otro y ahora se están uniendo para atacar a Jesús. La secta de los fariseos iban en contra de los herodianos, la secta de los herodianos estaban en favor de Herodes y buscaban a través de Herodes conseguir favores de Roma. Pero aún así ellos sabían que los impuestos que Roma les estaba imponiendo eran bastante onerosos, eran bastante grandes. Y ahora se unen, pero no con un propósito bueno de escuchar la palabra de Dios, sino que buscan cómo encontrarle nuevamente, cómo encontrarle un error a Jesús. Varias sectas, porque los fariseos tampoco la iban con los saduceos, por ejemplo. Los saduceos que ellos negaban la resurrección y los saduceos también negaban la existencia de ángeles. Entonces ellos no se podían, no compartían las doctrinas, por lo tanto estaban siempre divididos, pero para atacar a Jesús se unen. Y es lo que está pasando exactamente en el mundo. Muchas vertientes, muchas filosofías que en principio no eran ni siquiera compatibles entre ellas, ahora se están uniendo para atacar el Evangelio. Ahora se están uniendo para, según el criterio de ellos, desvalorizar o mermarle, quitarle importancia a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso hoy muchas personas tristemente menosprecian la palabra de Dios. Y repito, es que todo esto está sucediendo porque el mundo está bajo el poder del maligno. Y esto realmente de aquí en adelante no va a mejorar. De hecho, cada vez va a ir de mal en peor. Pero esta palabra es para nosotros los llamados, los escogidos. El Señor ha querido a nosotros darnos el entendimiento del por qué Cristo Jesús vino por nosotros. ¿Cuál es su propósito? Él quiere que todos, cada uno de nosotros estemos dentro de su reino. Y entonces miremos cómo llegan esta unión de los herodianos con los discípulos de los fariseos. Mire cómo llega diciéndole, maestro, maestro le está diciendo. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué encontramos aquí? Una adulación. La adulación es que esa forma de hablar, de hacer enaltecer la otra persona o hacerle entender a la otra persona que los admiramos mucho, pero mentiras que lo que buscamos es un propósito de ellos, que ellos nos den algo de lo que nosotros esperamos. Es simplemente como decimos popularmente, van a sobarle el hombro. Y por eso dicen maestro como si fueran seguidores, como si estuvieran realmente atentos a su palabra. Es verdad, Jesucristo es amante de la verdad y Él, Jesucristo enseñó y nos va a enseñar siempre con la verdad el camino de Dios. Pero ellos no lo entendían así. Ellos querían simplemente adularlo, hacerle esa adulación para ganarse el favor de Él, para tener la confianza y acercársele al Señor, no sabiendo que Jesús entendía la trampa que llevaban por detrás. Dice, y sabemos que tú no te cuidas de nadie. ¿Qué significa esto? Que Jesús, cuando Él venía a enseñar, Él no venía realmente a mirar si la persona que iba a estar ahí se iba a enojar o no, si le iba a gustar o no le iba a gustar, no. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, con toda la autoridad celestial, enseñaba la verdad. Él no vino a ofender a ninguna persona, pero muchas personas se ofendieron por causa de la verdad. También muy contrario, tristemente, a lo que sucede hoy en muchas iglesias. Que no se les dice a las personas la verdad porque temen de que la gente se enoje, porque temen que la gente les abandone, porque temen perder los ingresos que tienen allí por los diezmos, porque temen perder ese buen consentimiento que tienen las personas de ellos mismos, porque quieren salvaguardar su apariencia. Entonces están honrando más a los hombres que a Dios.
Pero Jesucristo no es así y no nos manda en ningún momento para que hagamos tales cosas. Él realmente, nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere de todos y cada uno de nosotros es que hablemos la verdad. Es importante que cada vez que enseñemos la palabra a otras personas les digamos la verdad, con mucho amor, pero con toda firmeza. ¿Cuál es el camino correcto delante de los ojos de Dios? Porque muchas personas vienen a buscar un consejo esperando que les aprobemos su mal comportamiento, que nosotros de alguna manera apoyemos lo que ellos están haciendo, y eso sería un grave error de parte nuestra. Tenemos que a la gente que decirle la verdad. Ahora, si la gente la recibe o no la recibe, es decisión de ellos, y son ellos con el Señor Dios Todopoderoso que tendrán que dar cuentas delante de Él, delante del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que decir la verdad. Y por eso mucha gente sencillamente se aparta de las comunidades cuando hay quien enseñe la Biblia tal como está escrita. Y entonces ellos vienen con esa idea delante del Señor, porque no miras las apariencias de los hombres. Es decir, aunque todas esas cosas son verdaderamente porque Él es maestro, porque Él ama la verdad, porque enseña el camino de Dios con toda verdad, porque no le tiene miedo a nadie, porque no busca agradarle a los hombres, porque Él no mira las apariencias de los hombres, todo es verdad. Ellos lo están haciendo simplemente con una doble intención. Porque si ellos fueran verdaderamente discípulos de Jesús y aquellos que los mandaron, los fariseos que fueron los que formaron el complot contra Jesús, si ellos que maquinaron todo esto y le dieron las instrucciones a estas personas cómo debían de llegar delante de Jesús, si esto lo entendieran como cierto, ellos realmente estarían postrados a sus pies diciéndole: Maestro, por favor, enséñanos. Pero no, traían una trampa allí guardada, y por eso dice el versículo 17 al 19: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. ¿Cuál era la intención de los fariseos al unir estos dos grupos? Hacer caer a Jesús en un error. Y esta trampa fue bien maquinada por el maligno. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús decía que sí, entonces estaba defraudando a todos aquellos seguidores. Porque recordemos que todo Israel estaba esperando un Mesías que los liberara del yugo que tenía Roma sobre ellos. Y si Jesús les decía que sí, simplemente le iba a decir: usted está en favor de Roma. Usted no vino realmente como usted no es el Mesías, usted no es el Cristo, porque usted está apoyando a toda esa nación romana. Y si decía que no era lícito, entonces ya quien los iban a acusar, los mismos fariseos, lo iban a acusar ya delante de Herodes. Por eso llevaron los herodianos, porque si Jesús decía que no era lícito, que no se debía pagar los impuestos, los Herodes, que era el representante de Roma allí en la ciudad de Jerusalén, inmediatamente podría cogerlo preso por intentar levantar una revuelta social contra Roma. Y cada vez que se levantaban estas revueltas sociales, inmediatamente llegaba el ejército romano, había muchos muertos, había mucha dureza contra las personas, no se medían realmente, y muchas personas sufrían muchas bajas, muchas muertes, incluso mujeres y niños perdían la vida allí, aparte que les destruían sus posesiones. Entonces tenían los dos puntos bien marcados en su estrategia. Si dice que sí, pierde Jesús, y si dice que no, pierde Jesús. Entonces por eso Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Es decir, ya ellos quedan totalmente desarmados. Ellos a partir del momento se quita ese velo que traían, con el cual cubrían su vergüenza, y ellos inmediatamente se dan cuenta que Cristo Jesús absolutamente lo sabe todo. Y no podían engañarlo. Sin embargo, Jesús continúa y les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas?
¿Por qué venís con esa adulación? ¿Por qué me decís maestro si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué venís a decir que yo enseño la verdad? Si enseño la verdad, entonces ustedes, ¿por qué no la siguen? No traigas esas palabras mentirosas, esas palabras hipócritas. Y de esto es importante que nosotros nos cuidemos, de la hipocresía. Cuidado con nosotros, cuando estemos delante de una persona, les hablamos de una manera como reconociendo sus virtudes, sus talentos, su manera de ser, y por otro lado estamos contra ellos, maldiciéndolos, hablando, levantando chismes. Cuidado. Somos igual de hipócritas si actuamos de esta manera, como Jesús les dijo a estos herodianos y a este grupo de fariseos. Tenemos que cuidarnos porque nuestra manera de vivir es la que refleja quién gobierna nuestras vidas. Si decimos que Cristo Jesús gobierna nuestras vidas, no podemos ser de doble ánimo. Y mucho más, no podemos acercarnos a Dios con esas oraciones, con esas vanas oraciones, esas oraciones repetitivas, que pensamos que por decir un poco de cosas, simplemente ya Dios está contento con nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque a veces hacemos oraciones realmente tan apagadas que decimos un poco de cosas. Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios que me hiciste. Sí, es verdad, como lo dijeron ellos también era verdad, pero no lo estamos sintiendo y viviendo en el corazón. Nuestra vida realmente no da cuenta de que estamos delante de ese Maestro, de que estamos delante de este Señor, el Todopoderoso. Entonces, no por hacer larguísimas oraciones significa que Dios se agrade. No porque digamos con oraciones totalmente secas, huecas, un poco de atributos de Dios, el Señor nos va a escuchar. Es porque Dios conoce la intimidad de cada persona, lo íntimo del corazón, lo último, el secreto de cada vida, Dios la conoce. Si nosotros verdaderamente delante de Él nos postramos y le suplicamos ayuda, Él nos va a escuchar. Alguien preguntaba cuál era la oración más cortica que se encuentra en la Biblia. Y realmente la respuesta está allí en el pasaje del Evangelio de Juan. Cuando el apóstol Pedro ve venir a Jesús estando en medio de una gran tempestad en una barca, ve a Jesús venir y ellos se asustan. Cuando Jesús les dice, yo soy, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándeme que vaya hacia ti. Y realmente Pedro empieza a caminar, pero tuvo miedo, tuvo dudas en la mitad del camino y se empezó a hundir. Y ahí viene la oración más cortica de la Biblia. Señor, sálvame. Dos palabritas, pero contundentes, reales, sentidas. Pedro le dice, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que formaste todo con gran poder, y aquí a todo eso se ahoga. Pero él supo en el momento indicado que podía presentarse delante de él con ese clamor, Señor, sálvame. ¿Cuántas personas que por primera vez escuchan el Evangelio necesitan decirle al Señor, Señor, sálvame? Muchos están buscando oraciones por ahí que ya fueron escritas por otras personas, que de hecho pueden servir de guía inicialmente, pero no es lo ideal, sino que están buscando para repetirlas y piensan que por leer todo aquel memorando, entonces Dios se va a agradar, cuando Dios sabe que nuestro corazón y nuestra mente están lejos, apartadísimos de Él. Necesitamos es llegarnos a Jesús. Jesús manda que vaya hacia ti. Si usted está en problemas, en dificultades, en grandes tribulaciones, dígale, Señor, por favor, sálvame, Señor, mándame que yo vaya hacia ti. Quita de mí todas las dudas, los prejuicios, todo aquello que tengo malo en mi vida y en mi corazón, Señor. Pero no podemos llegar con un doble ánimo, con hipocresía delante del Señor. De Dios nadie se burla, dice su santa palabra. Así que es donde Jesús muestra la realidad de estos dos grupos que vinieron delante de él y dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario equivalía en aquel tiempo a un día de trabajo de una persona allí en Jerusalén. Eso era lo que les cobraban de tributo los romanos. Y entonces Jesús les dice, en el versículo 20, dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La respuesta que Jesús les da no la esperaba nadie.
Jesús, según el criterio de las personas, estaba totalmente encerrado. No tenía salida, forma de salirse de allí, de esa trampa. Pero el Dios Todopoderoso, en su inmensa sabiduría, les muestra claramente cómo ellos son avergonzados por causa de no entender el reino de los cielos. Porque dice, entonces Él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción de César. Es decir, la moneda corriente de aquellos tiempos era con la imagen de César y era con la que se transaba, se compraba cualquier cualquier objeto que se necesitara o cualquier situación que se requiriera en aquellos días. Y entonces dice Jesús, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí viene la manera más sorprendente para todos los judíos que conocían el Antiguo Testamento. Porque recordemos lo que dice Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, a imagen de Dios lo creó, es decir, la moneda tiene la imagen de César, désela a César. La moneda tiene la imagen del gobernador de ese tiempo, déselo a los gobernadores. Pero lo que es de Dios, déselo a Dios. ¿Qué es de Dios? Usted, porque Dios lo creó a usted a imagen y semejanza. Usted es la imagen de Dios. Entonces, entréguese a Dios. Eso les estaba diciendo Jesús con esa soberana sabiduría con la cual le responde a los judíos, pero principalmente a los fariseos. Ustedes realmente que fueron creados a imagen de Dios deben entregar su vida a Dios. Y viene para nosotros entonces el principal de los llamados de esta tarde. Nosotros nos estamos entregando como imagen de Dios, nos estamos entregando a Dios. Porque dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le estamos entregando a Dios nuestra vida. Y esto de entregarle nuestra vida a Dios va mucho más allá de una expresión de nuestros labios. Señor, aquí te entrego mi vida. Sí, está bien. Pero el esfuerzo del día a día debe demostrar esa entrega que le estamos haciendo a nuestro Señor. Si le estoy entregando mi vida, también le estoy entregando, todo esto incluye mi corazón. Es decir, que debo guardar en mi corazón su palabra, sus consejos, debo toda su sabiduría. Si le estoy entregando a Dios toda mi vida, eso incluye mi mente. Debo salvaguardar mi mente de esos malos pensamientos, de esas pervertidas ideas. Si estoy entregando mi vida a Dios, mi familia debe ser gobernada como un hombre o una mujer de Dios. Si verdaderamente le estoy entregando a Dios mi vida como imagen que soy de Él, le estoy diciendo humildemente al Señor, Señor, sea en mí tu voluntad. Y yo entiendo por las Sagradas Escrituras que la voluntad de Dios es no andar en vicios, entonces, porque con mi vida es de Dios, se la he entregado a Dios, estoy lejos totalmente de los vicios. Estoy lejos totalmente del chisme. Estoy apartado totalmente de los robos. Estoy lejos de los sobornos. Estoy lejos de la mentira y del engaño. Estoy lejos de toda prostitución, de todo daño contra el cuerpo. Estoy lejos totalmente del adulterio, de la fornicación. Estoy lejos totalmente de todo aquello que desagrada a Dios. Eso es entregarle la vida a Dios. Y sabemos que no es fácil hacer todo lo que acabamos de enumerar y muchas más. Pero si le pedimos la ayuda al Señor, Él, que es grande en misericordia, nos ayudará para perseverar cada día más y más en nuestras vidas. Sí, somos pecadores, todavía pecamos, pero cada vez en menor cantidad. Cada vez estamos más cerca de Dios, apartándonos más del mundo. Recordemos que Jesucristo es nuestro guía, Jesucristo es el Señor, a Él sí nos podemos acercar y decirle, Maestro, tú que eres la verdad, por favor, ayúdame a yo comprender la verdad y para que yo pueda vivir en la verdad. Para que yo pueda estar, Señor, siempre delante de ti, amado Dios. Te lo ruego, Dios, te lo suplico, Señor.
Y todos los días, como Él es nuestro Señor, como a Él le pertenece nuestra vida, entonces tomamos las Sagradas Escrituras que Él allí nos está diciendo día tras día qué es lo que espera de nosotros. Nuestro grupo de amigos cambia. Ahora queremos estar nosotros porque le entregamos la vida al dueño de ella, a Dios que es en Cristo Jesús. Le entregamos nuestra vida. Ahora nuestros mejores amigos también son creyentes, son cristianos. Y buscamos siempre estar delante de Él como aprobados. Ya no tenemos que presentar esos sacrificios. Sé que por un tiempo, por desconocimiento, pretendíamos presentarle sacrificios a Dios para que Dios se agradara de nosotros. Pero ya que conocemos la verdad, sabemos que el sacrificio verdadero lo presentó Jesucristo nuestro Señor. Y que nosotros ya no tenemos que presentarle sacrificios, nosotros tenemos que vivir con gozo nuestra vida cristiana. En gratitud a Él, haciendo buenas obras. Pero repito, la ofrenda realmente fue de Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 9:28 nos dice claramente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo, el Señor, el Dios único y verdadero, el Todopoderoso, vendrá por segunda vez. Él se sacrificó a sí mismo, se presentó como ofrenda por nuestros pecados. Pero nuestra alegría, nuestro gozo es que Él resucitó y que vendrá por segunda vez por nosotros los creyentes, dice el texto. Recuerden, nuestra esperanza es que Cristo vendrá por su iglesia, que Cristo vendrá por nosotros. Allí debe estar puesta nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, esperando a nuestro Maestro, que nos está hablando hoy a través de las Sagradas Escrituras, pero que le veremos, así como lo vieron en Israel hace un poco más de 2000 años. Nosotros le veremos a nuestro Señor porque Él nos permitirá verlo, porque Él ha limpiado de nosotros todo ese pecado y porque hoy lo tenemos y lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Maestro y le pedimos que nos guíe. Le pedimos, Señor, que nos ayude para mantener limpia esa imagen con la cual Él nos creó, porque dice que a imagen de Dios Él fue el que nos creó. Entonces, no tenemos que rendirle la pleitesía al mundo. No tenemos que estar en favor de las personas, no. Tenemos que estar nosotros sujetados a la voluntad de Dios. Con esto muchas personas se van a agradar, pero quizás también otras muchas no les agrade. Pero vivimos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres, como Jesús verdaderamente lo hizo. Y Él, el Señor, con la sabiduría con la que Jesucristo contestó, nos dará a nosotros las respuestas para obrar y vivir con sabiduría en nuestros días. Son días difíciles, son días de mucha tristeza y de mucho dolor para la humanidad, pero esto apenas es principio de dolores. Y la invitación es para que nos unamos todos a escuchar a nuestro Maestro, para que nos unamos a escuchar, a meditar, a leer en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que Él, que nos enseña el camino verdadero a Dios, gobierne nuestros corazones y nuestras vidas. No pretendamos llegar delante de Dios de otra manera, sino que siempre, siempre vivamos para Él. Entonces, ¿qué podemos concluir esta tarde, amados hermanos? Es necesario que cada uno comprendamos que Jesucristo es nuestro Maestro. Él se goza en enseñarnos, en mostrarnos la verdad. Él nos muestra el camino verdadero a Dios. Y la conclusión es que no podemos llegar a Él con doble ánimo. No podemos llegar a Él con muchas palabras, con mucho bla, 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 si verdaderamente eso no está en nuestros corazones. Es mejor decirle unas cortas palabras con la necesidad del corazón, en medio de cualquier sufrimiento, decirle: Señor, sálvame. En medio de cualquier tentación, Señor, sálvame. En medio de cualquier dificultad, Señor, sálvame. Pero que sepamos a qué Señor nos estamos refiriendo. Hay muchos dioses en este mundo, pero un único Dios verdadero. A Él es el que nos tenemos que dirigir, al Dios de la Biblia. No hay otro Dios. También, como conclusión, nosotros somos la imagen de Dios. Debemos entregarle a Dios lo que es de Él, nuestra vida.
Entreguémosle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, verdaderamente. Pidámosle ayuda para poder sortear todas estas dificultades de este siglo, tantas tentaciones, tanta maldad, tanta oscuridad, pero Él, lleno de sabiduría y de misericordia, nos dará y nos mostrará el camino que necesitamos. Y como aplicación entonces, cada uno de nosotros, recordemos, todos los días necesitamos ir delante de nuestro Maestro, no para tentarle, no para chantajearlo con una oración o pretender chantajearlo, porque es imposible, porque muchas personas pretenden chantajear a Dios. Señor, si tú me das esto, entonces yo te doy esto. Eso es una hipocresía nuestra. Señor, si tú haces esto en mí, yo después voy a hacer algo por ti, como si Dios necesitara algo de nosotros. Las mal llamadas promesas es una mentira completamente del diablo. No, nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y delante de Él nos postramos para darle gracias por nuestra vida y por nuestra salvación, y nos postramos para suplicarle que nos ayude a vivir firmes en el camino que nos ha entregado. Por eso, hoy entreguemos a Dios lo que es de Él, nuestra vida. Amén y amén.